popularidad de la escuela tiene que ver con la presentación de una teoría, ya su nombre, teoría crítica, que está claramente en la línea de sucesión de Immanuel Kant, enriquecida por los aportes de Hegel, Marx, Freud, es decir, enriquecida por los pensadores más importantes de una línea crítica a lo largo de los siglos XIX y XX. Entonces podemos afirmar en este tercer punto que la relativamente exitosa difusión de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt tiene que ver directamente con ese intento integrativo, integrador de la escuela, que no trata de excluir a aquellos que no pertenecen por forma al dogma, como lo hacen muchas escuelas marxistas, también cristianas, etc., sino que está más bien la escuela preocupada por la inclusión de elementos importantes, aunque no concuerden con la línea maestra de la escuela. Hemos visto ya desde la primera sesión esa tendencia integrativa que la diseñó el fundador de la escuela, Max Horkheimer, al diferenciar la teoría crítica de la teoría tradicional, es decir, la integración, por ejemplo, de las ciencias sociales a la filosofía. Posiblemente hay entre ustedes algunos pensadores que creen que la filosofía debe ser preservada de contactos e influencias de otras disciplinas. Seguramente se van a asombrar de que yo haya mencionado durante este curso muchísimos problemas políticos, sociales, una que otra vez algún económico, etc. Pero eso corresponde al núcleo y al factor de popularidad de la escuela, que es, estimado público, lo que ya hemos hablado varias veces, la filosofía como tal estaría, lo digo en condicional, la filosofía como tal estaría agotada. No se podría decir algo absolutamente nuevo, interesante, atrayente, novedoso en los campos clásicos, por ejemplo, de la ontología, la gnoseología, la lógica, la metafísica. Y por lo tanto, si hay que salvar la filosofía, esto solo puede ocurrir mediante el contacto fructífero con las ciencias sociales. Por lo tanto, este ha sido uno de los motivos esenciales de la atracción de esta escuela sobre masas estudiantiles, intelectuales y de gente culta a partir de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Europa como aquí en América Latina. Vamos a ver luego los argumentos muy interesantes de René Antonio Mayorga sobre esa intención integradora de la escuela, que justamente no tiene miedo, sino que más bien cree que es absolutamente indispensable preocuparse filosóficamente con los resultados de las ciencias sociales, históricas, políticas, etc. El segundo punto, que está obviamente ligado a este, es la tendencia antidogmática de la escuela. Hoy en día, en 2018, ustedes no se pueden imaginar, estimado público, la enorme atracción que tenían hace escasos 50 años los sistemas dogmáticos sobre los estudiantes universitarios, los intelectuales, sobre la gente culta en general. Hace escasos 50 años, o sea, menos de 2 generaciones, la gente culta creía que había que afiliarse a una tendencia como el marxismo, el trotskismo, el existencialismo, las teorías de la Iglesia Católica sobre la cuestión social o cualquier otra, porque la afiliación a una gran corriente de pensamiento
garantizaría la calidad de la misma. Esta idea era muy expandida por todo el mundo y también en América Latina. Basta recordar a ustedes, por ejemplo, la trayectoria de René Zavaleta Mercado, que hasta el fin de su vida se consideró a sí mismo un buen marxista. Y vamos a ver que esa crítica de la posición de René Zavaleta Mercado constituye uno de los elementos centrales de la teoría crítica de René Antonio Mayorga. O sea, estimado público, esa tendencia muy fuerte a buscar un dogma, es decir, una certidumbre, una certeza, lo cual es muy humano. A nosotros nos gusta tener certidumbres, nos disgusta la inseguridad. A todos los seres humanos nos gusta conocer algo y tener una cierta seguridad sobre lo que creemos. Pero esta tendencia al dogmatismo genera claramente su contraposición. Es decir, produce en muchos círculos la tendencia a ver lo positivo de las herejías, lo positivo de la heterodoxia. Heterodoxia, el pensamiento, doxia, el pensamiento, la idea diferente de lo oficialmente aprobado. Y aquí la escuela de Frankfurt viene a llenar ese profundo designio, separarse de los dogmas establecidos por las grandes corrientes mundiales. Hay que imaginarse por un momento, estimado público, para ilustrar este problema, que hace 50 años todavía existía la Unión Soviética, todavía existía el sistema socialista mundial que creía que el marxismo era la teoría absolutamente válida y cierta para explicar el mundo y sus problemas. Y toda potencia importante produce automáticamente, por oportunismo o por lo que sea, una enorme cantidad de gente atraída por esa escuela, sin tener nada que ver directamente con la Unión Soviética. Lo mismo aquí en América Latina. Esta tendencia a la certidumbre, al dogmatismo, produjo obviamente también más débil, mucho más débil, la tendencia contraria, o sea, la tendencia a separarse, a ser diferentes, a creer que uno puede vivir con inseguridades, con incertidumbres. Entonces, la escuela de Frankfurt cayó bien en esos círculos relativamente pequeños, donde la tendencia era a diferenciarse de los grandes dogmas preexistentes. Y en último lugar, el último elemento por la popularidad de la escuela, y son los puntos que explican la base de la teoría de Axel Honneth, está el estimado público el enorme interés que despertó la escuela de Frankfurt por el psicoanálisis, sobre todo como tendencia filosófica, no como tratamiento, por ejemplo, psiquiátrico o psicológico, sino solamente los elementos filosóficos que pueden estar vinculados a la teoría de Sigmund Freud. Que en una palabra, para aligerar este pesado discurso, tiene que ver, estimado público, con buscar lo que está detrás de las declaraciones oficiales, detrás de las teorías. Siempre hay elementos que están por detrás de la cara oficial de una teoría, de una filosofía y obviamente de algo que está manejado con millones de ejemplares de venta, como era el marxismo soviético, y teorías similares como el marxismo chino, que hoy con el vuelco de la China al capitalismo naturalmente está absolutamente olvidado. Ya no hay ese marxismo militante de hace escasos 50 años. 1966 empezó la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, que fue extremadamente popular, no entre los proletarios,
sino entre los estudiantes universitarios. Entonces siempre hay, obviamente, en algunos espíritus críticos, la inclinación a ver qué hay atrás de las teorías. Si es que hay, por ejemplo, el ansia de poder, si hay tendencias oportunistas, es decir, lo humano atrás de las grandes teorías. Y naturalmente todos estos pensadores, incluyendo a Axel Honneth, se han dedicado, estimado público, a buscar esos elementos. Es decir, para resumirlo con una palabra, la integración con los conocimientos importantes producidos por disciplinas que no son filosóficas, la integración con otros saberes y la tendencia al psicoanálisis y a investigar qué podría haber detrás. Y aquí, estimado público, creo que es interesante creo que es interesante simplemente rastrear cómo Axel Honneth ha creado su sistema. Él ha empezado con una crítica a uno de los precursores de la escuela, que ya lo hemos tratado aquí. Él ha tratado de criticar las teorías de Walter Benjamin. Aquí están las influencias y críticas. Quisiera recordar a ustedes lo que hemos tratado en la primera sesión de este curso, que es la influencia de Walter Benjamin sobre toda la escuela. Quiero solamente mencionar un detalle, que es el detalle sobre el cual Axel Honneth produce, digamos, la parte original de su teoría. Él cree, estimado público, que Walter Benjamin, pese a haber sido un espíritu eminentemente crítico, es decir, una persona que no estaba en ningún partido, en ninguna tendencia clara, un hombre que siempre estuvo al margen de toda identificación fácil, que esta misma persona estaba identificada con los elementos menos rescatables de esa atmósfera cultural en los últimos años de la República de Weimar, o sea, de lo que era la Alemania democrática inmediatamente antes de 1933. Y este es un elemento que puede interesar a ustedes en el campo de la filosofía política, porque aquí Honneth, al empezar su propia producción filosófica, descubre, estimado público, los vínculos, los nexos muy estrechos y definitivos entre Walter Benjamin, o sea, entre el precursor de la Escuela de Frankfurt, y un autor que otra vez está de gran moda, que es el jurista y filósofo de la política Carl Schmitt. Permítanme unas palabras sobre esta temática que lo ha vuelto famoso a Axel Honneth, porque me parece que es muy interesante para ver también que la Escuela de Frankfurt ha tenido influencias que podríamos llamar suavemente como negativas. Por un instante, estimado público, imagínense ustedes, igual que en Bolivia, la atmósfera cultural reinante en todo el mundo después de 1918. También aquí en Bolivia. Hay un libro que yo les he recomendado, creo, alguna vez, de Pablo Stefanoni, publicado hace unos 2 años por la editorial Plural aquí en La Paz, que se llama Los inconformistas del centenario. Stefanoni es un historiador argentino dedicado solamente a temas bolivianos. Stefanoni se refiere
con esta expresión a lo que él llama el magma antiliberal, o sea, a esa enorme tendencia por las dudas pongo aquí la expresión el magma, estimado público, es algo muy fácil de imaginarse, es lo que sale de un volcán. Cuando hay una erupción volcánica sale una masa viscosa y ardiente que viene de muy abajo, y esa magma se esparce sobre la superficie, quemando, arrasando cultivos, casas, todo lo existente. O sea, es una corriente poderosa. Al mismo tiempo es una corriente niveladora. Como es una corriente de muy alta temperatura, lo que está en contacto con el magma automáticamente es destruido o dejado a un lado. Y él cree, Pablo Stefanoni, que en Bolivia, como en gran parte del mundo, es una cuestión mundial, ha habido un magma antiliberal después de la Primera Guerra Mundial. Aquí en Bolivia empezaría, según él, en 1920, con la destitución del Partido Liberal y el ascenso del Partido Republicano al poder, y terminaría recién en 1985, o sea, cuando en Bolivia se establece un modelo muy moderado antiliberal con la cuarta presidencia de Víctor Paz Estenson. Este magma antiliberal aquí en Bolivia ha tenido exactamente las mismas connotaciones que en Alemania y en el resto del mundo. Era sobre todo la idea, estimado público, de que lo liberal, el Estado de Derecho, las formas institucionales de hacer política, el pluralismo, etc., eran sistemas caducos, era lo viejo, lo anticuado, lo anacrónico. En cambio, ¿qué era lo nuevo? Era lo joven. Por eso también a este magma antiliberal, aquí en Alemania, en todas partes, se lo ha llamado también el juvenilismo, que viene de joven. Es la tendencia de pensar que los jóvenes ahora van a tomar a su cargo el dominio del mundo, el gobierno de los estados, y que los jóvenes también van a establecer modos culturales de interacción entre sí y también en la sociedad. Y que esos modos de interacción de los jóvenes, llevados por el elán, por el entusiasmo, por una fuerza vital poderosa y renovadora, que todo eso es muy superior a esas maneras aburridísimas de hacer política de los liberales, el juego de muchos partidos, componendas, pactos entre partidos, porque ninguno, como en Alemania, ninguno tenía mayoría en el Parlamento hasta 1933, etc. Todo eso, el institucionalismo liberal, es visto como algo despreciable, como algo caduco, anciano, que ha pasado de moda. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Como los jóvenes se imaginan, Walter Benjamin, los nacionalistas en Bolivia, todos ellos se imaginan que los jóvenes van a marcar el mundo con una cultura diferente, que ya tiene un ejemplo exitoso. A partir de 1917, la revolución socialista en la Unión Soviética. Esa revolución, entre otras cosas, estimado público, simplemente recuerdo a ustedes, había abolido de un plumazo el Parlamento, los partidos, las elecciones, el libre juego de ideas, todas esas cosas que caracterizan a la democracia liberal. Y muchísima gente de muy buena voluntad, millones de jóvenes, creían ver en ese movimiento anti-institucionalista, juvenil,
o sea, juvenilismo viene de ahí. En ese movimiento contra lo caduco, lo anacrónico, etc., querían ver el núcleo de un renacimiento del mundo, de una regeneración del mundo. Entonces también aquí en Bolivia también hubo una enorme popularidad de tendencias juvenilistas, cuyo exponente literario más famoso fue Augusto Céspedes, un miembro destacado del movimiento nacionalista revolucionario que ya había intervenido en política antes en el Partido Nacionalista de Hernando Siles, también con Bush, etc. Como todos estos jóvenes estaban hartos de los complicados y superfluos procedimientos de la democracia liberal y querían otra cosa, una cosa enérgica, que no esté con miramiento los derechos del prójimo, los derechos de terceros, todas esas cosas que solamente hacen perder tiempo, sino querían acción. Por eso es que también este movimiento, por lo menos en la literatura, por ejemplo, se ha llamado el accionismo, muy popular después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos dice Walter Benjamin? Que era marxista, izquierdista, y sin embargo un gran admirador de Carl Schmitt. Por eso nos tenemos que preocupar un minuto solamente de la teoría de Carl Schmitt, porque es el corazón del alma juvenilista, es el corazón de eso que aquí en Bolivia se ha llamado el magma antiliberal. Estimado público, Carl Schmitt cree que toda política es solamente el juego entre dos fuerzas mutuamente excluyentes. Él no cree en el pluralismo de ideas, de partidos, de fuerzas contendientes, sino cree solamente en un dualismo, o sea, los unos, los jóvenes, los fuertes, contra los viejos y caducos. Y por lo tanto, él es el que ha establecido que la política es el juego solamente entre amigos y enemigos. Ese dualismo, amigos-enemigos, ha sido transformado en muchas culturas en diferentes formas, pero esas oposiciones binarias excluyentes, es decir, el admitir solo que hay dos fuerzas en política, en filosofía, en todo, los amigos, los propios, los nuestros, contra los enemigos, los ajenos. Esa idea, estimado público, ha sido retomada, por ejemplo, aquí en Bolivia, en el binomio patria-antipatria, nación-antinación, de Carlos Montenegro, de Augusto Céspedes, en general del MNR y de tendencias afines. Aquí hay que señalar que René Zabaleta Mercado no ha sido extraño a estas tendencias. Para volver al tema, ¿qué es lo que critica Axel Honneth en su primera incursión filosófica importante a uno de los precursores de la escuela, a Walter Benjamin? Le acusa de que él, Walter Benjamin, un marxista, habría adoptado el esquema amigo-enemigo para comprender la política. Le acusa de reducir la política al juego simple y elemental de uno contra el otro y no reconocer matices. Axel Honneth va más allá y dice: Walter Benjamin ha influido negativamente sobre toda la escuela de Frankfurt, al creer que en el campo político, ustedes saben, los de la escuela no eran precisamente politólogos, sino filósofos, que al dedicarse a cuestiones políticas, no filosóficas, los miembros de la escuela, en especial Theodor W. Adorno, habrían sido víctimas de la influencia nefasta
dice Honneth, de Carl Schmitt, con su teorema de amigos y enemigos para comprender la esfera política. Y por lo tanto, la escuela de Frankfurt, sobre todo Adorno, no habrían comprendido nunca lo que es la institucionalidad de la democracia liberal. No habrían comprendido nunca el valor autónomo del liberalismo, del pluralismo de ideas, etc. Entonces, aquí tenemos, Honneth es después de todo un distinguido miembro de la escuela, tenemos, estimado público, en el siglo XXI, la primera crítica radical a todo lo que ha hecho la escuela en el campo de lo que podríamos llamar la política. Y él dice muy claramente que los miembros de la primera generación, Adorno, Horkheimer, etc., no habrían comprendido la autonomía del juego político, la habrían supeditado a un juego económico en la sucesión, en la fidelidad a Karl Marx, o sea, esa terrible lucha solo entre burguesía y proletariado, y por lo tanto habrían fallado en la comprensión del mundo moderno. En una palabra que es lo mismo que René Antonio Mayorga critica a René Zavaleta, Honneth afirma que en el campo de la política los miembros de la escuela no habrían comprendido la modernidad, que se expresa precisamente en no haber una sola idea que es la válida, por lo tanto en no comprender que la diversidad de ideas y la posibilidad de equivocarse y la posibilidad de hacer alianzas con los más diversos actores políticos corresponde al juego moderno, que no es ninguna desviación, no es ninguna traición a Marx ni nada, sino que es simplemente la comprensión del juego moderno pluralista y por lo tanto institucionalizado mediante reglas severas, es la teoría también de Jürgen Habermas y de Karl Popper, institucionalizado mediante reglas severas que tienen su valor como reglas, no por los fines que se pueden alcanzar con este juego democrático. Entonces, estimado público, tenemos aquí, a comienzos del siglo XXI, a este joven autor Axel Honneth, que en el fondo critica severamente a sus maestros, a Adorno, a Horkheimer, a todos ellos, a Marcuse, los critica porque estos no habrían comprendido lo que es la modernidad en el campo político. Sí habrían comprendido lo que es la modernidad, por ejemplo, en el campo filosófico, en el campo de los medios masivos de comunicación, en otros, pero no habrían comprendido la autonomía del juego político, la esencia de la política, como está establecida, como ustedes saben, más o menos desde Maquiavelo hasta nuestros días, como una disciplina autónoma que no tiene necesariamente que hacer préstamos de ninguna filosofía. Resumiendo brevemente este comienzo, entonces, de Axel Honneth, el último representante de la escuela que vamos a tratar en este curso, tenemos, estimado público, a alguien, como ya hemos visto en la sesión anterior, con Axel Demirovich y con Rolf Wiegershaus, tenemos a un representante de la escuela que como tema de investigación toma a la propia escuela de pensamiento. Lo cual, eso sí es interesante, porque es poner a la propia escuela, al propio pensamiento, en duda, en cuestionamiento, como objeto de estudio. Es lo que Georg Lukács ya había pedido, el fundador del marxismo crítico, ya había pedido en 1923. La función del marxismo es tratar a la teoría marxista como un objeto de estudio, como se estudia las relaciones de clase,
qué sé yo, cualquier cosa que estudie el marxismo, aquí había que estudiar la teoría misma como un objeto histórico que está sujeto a las mismas leyes de la historia, a los mismos procedimientos que el propio marxismo ha instaurado para criticar a otros. Entonces aquí lo que hace Honneth es utilizar todo lo que la propia escuela ha producido para criticar a sus maestros, a la formación de la propia escuela. Y el resultado, como pueden ustedes imaginarse, es muy interesante. Es una autocrítica que nos dice en una palabra: hay que rescatar la obra de los maestros fundadores, o sea, la obra de Horkheimer y Adorno, pero hay que someterla a una severa crítica, porque como todo ser humano es falible, y por lo tanto los maestros fundadores se han equivocado en el campo de la política, no han comprendido la modernidad que tanto critican en el campo filosófico, la filosofía de la historia. Ustedes saben, la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno es probablemente la crítica más demoledora que se ha hecho a la modernidad nunca expresada. Pero aquí Honneth dice: eso está muy bien, eso es lo rescatable, sobre todo cuando se critica, por ejemplo, la enorme importancia de la racionalidad instrumental, que tiende a convertirse en la única forma de razón. En eso Adorno y Horkheimer han sido pioneros, excelentes investigadores y expositores, pero no en la apreciación de la esfera político-institucional. Ahí Adorno, por la influencia de Benjamin, habría estado bajo la influencia de esa teoría de las oposiciones binarias excluyentes, amigo-enemigo, que habría formulado por primera vez Carl Schmitt, a propósito, un fundador que está muy de moda ahora. Si ustedes leen a los más importantes cultores de la filosofía política en este momento en América Latina, como Ernesto Laclau o Chantal Mouffe, ustedes van a notar que ambos citan muy a menudo y en forma muy positiva a Carl Schmitt, que se ha convertido en un autor muy importante para la izquierda. Este es el punto interesante por qué yo los quiero aburrir a ustedes hablando un poquito de Carl Schmitt. Porque esa idea, estimado público, de que el juego de la política puede reducirse a una oposición binaria excluyente, esa idea la ataca Honneth, mostrando que es una incomprensión de lo que es la modernidad en un campo por afuera de la política. En una palabra, Adorno y Horkheimer, Marcuse, Neumann y todos ellos habrían sido brillantes. La importancia de ellos está fuera de toda duda. Pero, como los seres humanos no podemos abarcar todos los conocimientos del mundo, Horkheimer y Adorno no habrían nunca comprendido algunos aspectos de la realidad humana. Por ejemplo, el mundo económico, que tampoco Honneth toca, y el mundo de la política. Y eso les habría llevado a ser injustos, o sea, a ser unilaterales en la exposición de la teoría crítica clásica, o sea, la teoría crítica de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Como ven ustedes, es un inicio interesante de este joven Honneth, porque nos pone un tema de discusión que también es relativamente importante y popular en América Latina. O sea, el comprender el mundo mediante imágenes mutuamente excluyentes, mediante oposiciones binarias excluyentes, es algo muy popular. Como les digo, aquí tenemos en Bolivia uno de los más importantes
expositores de esta teoría, que ha sido Carlos Montenegro, en su obra Nacionalismo y Coloniaje, donde él expone esa tesis traducida a los binomios patria-antipatria, nación-antinación, donde automáticamente el enemigo está puesto en los peores términos. ¿Quién va a querer identificarse o siquiera estudiar qué es la antipatria, qué es la antinación? Ya automáticamente el otro, políticamente hablando, el otro, el que no somos nosotros, está automáticamente excluido de lo positivo. Si el otro ya es de antemano calificado como antinación, antipatria, etc., obviamente nadie va a encontrar absolutamente nada rescatable. Va a tratar justamente, como se ha hecho aquí, de combatir al enemigo, porque el adversario es la concentración de lo negativo. No hay nada rescatable, no hay como aliarse, no merece nuestro respeto y no tenemos que estudiarlo. Como es la antipatria y la antinación, tenemos que molestarnos en estudiar qué han escrito, qué han pensado, qué proponen esos tipos que pertenecen a lo negativo por excelencia. Entonces, por eso, estimado público, la teoría de este señor Honneth es interesante, porque haciendo una autocrítica dentro de la propia teoría, nos demuestra claramente que pensadores que pueden ser brillantísimos en un campo son insuficientes en otro. Eso es lo que quiero yo explicarles. El mérito de esta escuela, si hay algún mérito, consiste en que en las últimas décadas la escuela se ha mirado críticamente, o sea, se ha examinado críticamente y ha dicho, bueno, en los orígenes hemos seguido modas autoritarias, modas que han terminado en el totalitarismo. Carl Schmitt, después de 1933, fue el jurista jefe de los equipos jurídicos del nazismo alemán. O sea, él fue uno de los grandes responsables de la parte jurídica del régimen nazista a partir de 1933. Él vivió muchísimos años y ahora hay un renacimiento de estas teorías de Carl Schmitt, curiosamente en América Latina. Quiero mostrarles otros de los logros de Axel Honneth, estimado público, sobre todo su teoría del reconocimiento, que es lo que está más asociado a su nombre. Yo les aconsejo un título que hay traducción en española, creo que se puede bajar de internet muy fácilmente, Las patologías de la razón, donde está esta crítica a Walter Benjamin, y también su gran libro que se llama La lucha por el reconocimiento, sobre la gramática moral de los conflictos sociales. Entonces, ya el título es pues muy interesante, ¿no? La lucha por el reconocimiento sobre la gramática moral de los conflictos sociales, publicado en 1994 por primera vez, ya nos muestra, estimado público, la tendencia de esta última ola de la Escuela de Frankfurt. Y esta última ola está basada, curiosamente, en un retorno a pensadores clásicos. Lo que ha hecho Honneth, estimado público, es volver a poner sobre el tapete de la discusión a Hegel. Por eso he puesto aquí una flecha, ustedes ven la primera a la izquierda, esa flecha que se deriva de Honneth señala al gran filósofo canadiense Charles Taylor, que es la figura actual más importante del comunitarismo, opuesta al liberalismo clásico. Y este pensador también ha publicado un voluminoso tratado sobre Hegel.
Hay, por lo tanto, no hay duda alguna, un renacimiento de Hegel, pero de un Hegel específico, del primer Hegel. Como ha habido también ese interesantísimo renacimiento con el marxismo crítico del primer Marx, o sea, del Marx anterior a 1848, del Marx joven, más filósofo, menos economista. Aquí tenemos un renacimiento del primer Hegel, del Hegel teológico, de aquel Hegel que todavía no había esbozado su gran filosofía de la historia y su acercamiento al régimen prusiano, a cual, como ustedes saben, sirvió Hegel fielmente hasta el fin de su vida como profesor y rector en la Universidad de Berlín. Permítanme unas palabras sobre esta teoría del reconocimiento y sobre todo por qué razón Honneth cree que hay que remozar, que ya no hay que conservar las teorías de la Escuela de Frankfurt tal como son, sino que con el tiempo, como toda obra humana, necesita naturalmente algo de revigorizarla, de volverla a ponerla en tono con el desarrollo actual. Permítanme que les lea rápidamente un pequeño paso de Honneth para que vean ustedes por dónde va más o menos. Es un hombre que escribe al contrario de Habermas, Adorno, etc., en un idioma muy claro, simple, fácil de entender. Y él dice: hoy en día no hay duda de que el cosmopolitismo liberal a ultranza no logra concitar emociones relevantes, sobre todo entre los jóvenes, y fomenta, en cambio, el sentimiento de que la vida social es básicamente absurda, la lucha